Kamchatka. Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado. ¿No querés jugar conmigo? Ni en pedo. Y encontré un tesoro. Y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe. En el nombre del Padre. Mi hermano en un santo. Y yo en Houdini. Y cambié de casa, de colegio y de nombre. Para ser yo mismo. Construir una película es como... En realidad, en parte es construir una fantasía. O sea, todo parte a veces de una idea, a veces de una imagen, a veces de una sensación. Esto puede estar producido, qué sé yo, por una conversación, por un sueño, por lo que te dispara una lectura, un recuerdo que aparece y se te empieza a imponer. El primero que se suma al sueño y lo toma propio y a veces es aún más, lo arrastra aún con más fuerza que yo, porque por momentos, a veces, las convicciones en los proyectos, hay momentos que son muy sólidas y otros momentos que son más débiles. Es muy frágil la construcción de un proyecto, es profundamente frágil. Entonces, el primero te decía es el guionista. En este caso, en el caso de Kamchatka, Marcelo Figueras. Esta película tuvo un origen absolutamente distinto al de Plata Quemada, por ejemplo, donde había una novela de base a la que había que adaptar. Había muchos destellos, chispitas, así como sueltas de cosas que habíamos hablado con Marcelo, el deseo como muy vago de hacer algo que tuviese que ver con la década del 70. ¡Acción! Era una idea que yo venía trabajando de otro modo, totalmente de otro modo, o sea, y un día, charlando con Marcelo, aparece este punto de vista, o sea, porque no lo encontrábamos, ¿no? Yo te digo, es una idea que venía hace muchos años. Todo cuajó más bien cuando surgió la necesidad de hacer una película que tuviese que ver en algún sentido con la identidad. Una película que surgió en un momento particularmente confuso y conflictivo y conflictuado de la historia argentina, donde la pregunta en todo caso era tratar de recordar quién era uno, cómo había llegado acá, para tratar de entender cómo seguir. Entonces fue acá donde de alguna forma se anudó casi mágicamente aquel deseo de una historia sobre los 70 y esta cuestión que tenía que ver con tratar de respondernos quiénes somos o quién soy yo. Y siempre sentía que le faltaba algo, y de pronto fue cambiar el punto de vista, que el punto de vista fuera el de un niño de 10 años. ¿Quién es este niño que cuenta que en el 76 tenía 10 años y ahora obviamente tiene muchos más y que está tratando de responder por qué es como es y qué hacer de su vida de acá en más, ¿no? Y de pronto cuando encontramos que la mirada era la del niño, fue como poder revisar un momento mío desde un lado que jamás lo había revisado, que jamás lo había visto. Sonido. Silencio. Ahí está. 103.4,6. Bien. Muy bien. Con Marcelo habíamos conversado una primera idea que en realidad es como que empezaba casi donde Kamchatka termina, ¿no? Era más bien la historia del niño y de su abuelo, de la relación del niño y de su abuelo con el fantasma del padre ausente. Dándole vuelta a esta cuestión, yo empecé a pensar que me resultaba muy atractivo el tema de la clandestinidad, del vivir en la clandestinidad como le había pasado a mucha gente durante la década del 70 acá en la Argentina, en especial visto desde el punto de vista de un niño, porque esto te daba una doble dimensión muy atractiva de la historia. Yo conocí una familia como esta, no exactamente igual, pero una familia viviendo esa circunstancia con chicos más o menos de esta edad. Kamchatka es mucho más clásica, en este caso particular. Tiene un único punto de vista que es el de Harry, el niño de 10 años que es protagonista, y tiene de alguna forma
ese tono de recuerdo ensoñado y que pedía de alguna forma que uno contara de la forma más tersa y más simple posible, ¿no? Tres, uno, segunda. Acción. Ahí y por arriba un poquito más de siéntate, ponte donde te vas a poner. Crash, ayúdame. No, tan alto. Prefiero dormir en el piso. El nene me está bajando. ¿Vamos a dormir ahí con mamá? Creo que ese es uno de los puntos más descriptivos de las características del personaje que a mí me tocó. El papá de esta historia es alguien de quien, si bien es cierto, no tenemos datos muy precisos, tuvimos coordenadas como para manejarnos con cierta claridad con respecto a su forma de ser y su sensibilidad, incluso su pensamiento. Y me parece a mí, tengo la sensación de que esto del zafarrancho de combate es una especie de llave que encuentra él a la carrera para tratar de poner las cosas en el punto en el que tienen que estar, llegado el caso, encargarse de que sus hijos entiendan claramente cuál es la situación, intentando no trasladarles toda la tensión de la circunstancia, porque supongo yo él en ese momento lo debe considerar innecesario, porque son muy chicos. Es un juego que inventa para mínimamente tener la seguridad de que, llegado el caso, en un momento de extrema urgencia, ellos vayan a reaccionar con rapidez. Por un lado tenías lo doloroso de la fuga, de la pérdida de cosas, del perder tu casa, del perder tus amigos, perder tu colegio, y al mismo tiempo tenía la cosa sumamente atractiva del juego. O sea, ser clandestino significaba empezar a jugar que uno era otra persona, y esto es como la esencia del juego infantil. Siempre cuando somos chicos jugamos a que somos alguien distinto de quien somos verdaderamente. Entonces le daba a Harry una posibilidad de, por un lado, ser consciente de este dolor que significaba perder las raíces, y a la vez una posibilidad de divertirse y de disfrutar y de vivir todo esto como una aventura. Hola, Petufo. No, Pitufo. No. Este se puede poner más adelante y ahí ¿Cómo te llamabas? Gabriel, ¿no? Me gusta faltar. Llama a Gabriel. ¡Llame, no, un psicólogo! Porque quiero bailar. Yo hacía de Harry, pero es muy distinto a mí, porque Harry es de otra época. Esa época, justo en esa época, era muy triste. Y qué sé yo, si me venían a secuestrar. No. Yo qué sé, es muy triste y a veces era más travieso que yo. Pero no sé si en algunas partes era igual que yo. Y de ahí a que hablar un montón. Tenemos que hablar un montón, ¿no? Sí. A partir de ahí yo armé una especie de cuento de unas 60 páginas, que fue lo que Marcelo finalmente leyó como para decir, ok, esto es, métete a hacer un guión, y que me diese, a partir de este relato de 60 páginas y a partir de la experiencia en conjunto que habíamos tenido con Plata Quemada, que me diese como la carta blanca como para que lo hiciese yo solo, ¿no? Y creo que era un enorme voto de confianza de su parte, siendo una persona que siempre ha coescrito los guiones que ha dirigido, así que me sentí particularmente honrado y creo que salió sumamente bien. O sea, la primera escritura fue
fue muy rápida. Y a partir de ahí trabajamos, sí, cada nueva versión, leyéndola largamente y conversando todo lo que teníamos que conversar, y yo me volví a encerrar a escribirlo, pero fue una experiencia nueva para los dos, y creo que los dos quedamos sumamente contentos. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen. Pues empiezan a sumar los productores, que son los que en definitiva van a hacer que también ese sueño pueda tomar realidad, pueda ser. Después los actores, los técnicos. 78A8, toma 2. Acción. Rojo era el vino que te habías tomado. Silencio todos. Sonido. Silencio. 11, toma 2. Acción. Corte. Sí, en la otra me parece ha pasado una polilla por ahí. Dale, dale que te meto. Vergüenza. Y cuando me llamó Marcelo, de verdad no pensé que era para proponerme hacer esta película, y porque había cambiado como el concepto de los personajes, ¿no? Y cuando me dijo Marcelo que el protagonista era Ricardo, y dije, bueno, nada, mándame el guión, pero ya te digo que sí. Tenía muchas ganas de trabajar con Ricky, tenía muchas ganas de volver a trabajar con Marcelo, y lo que conocía del guión me entusiasmaba mucho. Y por supuesto, cuando lo leí, a los 2 o 3 días que me mandó Marcelo el libro, me emocionó profundamente. Creo que es uno de los mejores guiones que leí en mi vida. Cuando desarrollé la historia estaba el personaje de mamá, o sea, como bastante rápidamente Marcelo me contó de su deseo de trabajar con Cecilia, y a mí eso me hizo un clic fundamental, y casi desde el principio Cecilia, mamá en la película tuvo la cara y la voz y las actitudes de Cecilia, ¿no? Como muy claramente, siempre era ella para mí. Incluso, ¿no? Obviamente se barajaron a lo largo del proceso otros nombres, pero para mí, para adentro, siempre seguía siendo la persona ideal. En el caso de papá no había un actor como muy definido, y papá fue simplemente lo que era papá. Cuando surge el nombre de Ricardo, surge casi como el clic de la evidencia, o sea, era a todas luces la persona ideal para encarnar a este tipo que al mismo tiempo estaba en una situación difícil de persecución política en los primeros meses de la dictadura militar, y que era capaz de armar una especie de coraza de protección de sus propios hijos, que tenía que ver con sus juegos, con su propia simpatía, y Ricardo parecía como mandado a ser, ¿no? De un tipo de una ternura a flor de piel, y una capacidad de juego a flor de piel que era ideal para este papá que estaba tratando de proteger a sus hijos de la crueldad del mundo exterior, y al mismo tiempo tratar de conservarles la infancia, ¿no? En algún sentido papá es el más grande de los hijos de la familia, y Ricardo era perfecto para intentarlo. Y a partir de que se me ofreció la oportunidad de leer el libro, quedé definitivamente magnetizado por esta historia, porque
Sí, todo lo Y bueno, y Harry era una enorme incógnita. No había actores infantiles que uno tuviera como para ponerle la cara en absoluto. De China Kamchatka con 3. Hay una cosa de básicamente guiarse por una intuición y desear que no te falle, ¿no? Pero a su vez también saber que un chico todavía tiene menos herramientas y recursos que un actor profesional y por ende es mucho más de su propia personalidad de la que tenés que partir para construir el personaje. No porque el chico vaya a representarse a sí mismo, pero sí tenés que partir de eso. Entonces, recuerdo así que cuando ya estábamos muy en la previa de llegar al rodaje de Kamchatka, y habíamos llegado a 3 chicos que los 3, la verdad, me parecían que eran excelentes y que los 3 podían haber hecho un muy buen trabajo. Ahora, los 3 también me daban 3 Harrys absolutamente distintos. Y bueno, era terminar de decidir cuál era el color que uno quería para el protagonista de la película, y por ende para la película, y por ende para la mirada de la película. Y ese era el punto, y esa era esa noche que llegué aquí y dije, bueno, estoy ante esta disyuntiva, o sea, sé que tengo 3 muy buenas alternativas y cada una de ellas me da 3 películas distintas. Empecé yo, después él estaba para el enano, después... Vos eras Harry. Sí, vos y yo era Harry, él era el enano, y hubo muchas fases, muchos castings, mucho tiempo estuvimos a ver quién quedaba. Matías del Pozo, que por otro lado debo reconocer que no dejó de sorprenderme en cada día de rodaje y en darme mucho más que en mis mejores fantasías. Y por ende creo que Matías le dio mucho más que lo que yo, con mi mayor esperanza y fantasía, pensaba que estaba eligiendo. Matías lo que le dio a Harry, y creo que a la película toda, es un enorme inconformismo. Matías tiene en sí mismo una rebeldía de no aceptación de las cosas como son, de cuestionar permanentemente el todo, como una insatisfacción en las respuestas provisorias que puede encontrar y la necesidad de seguir buscando, que yo creo que eso es maravilloso. El caso de Matías afortunadamente es un chico, no es un fenómeno, no es un niño sabelotodo, ni un genio, es un chico, es un niño, a quien quiero mucho, porque aprendí a afinar nuestras sensibilidades con el correr del rodaje. Nos pasó de todo, nos quisimos, nos peleamos, discutimos, jugamos, nos enojamos, nos amigamos, pero básicamente creo yo sobre la base de una relación establecida a partir de la sensibilidad. Relacionarse con los chicos con respecto al trabajo no es una cosa fácil, porque uno siempre pretende otra cosa, pretende que los chicos sean como nosotros queremos que sean y no como son. Bueno, en realidad eso lo queremos con todo el mundo, no solo con los chicos, pero afortunadamente los chicos se resisten a eso. Bien, nos preparamos. Atentos, por favor. Mati, Nico, ¿se escucha bien de ahí mi voz? Bien. Gaby, Pastore, ¿me copias? Sí. Ok, atento cuando... Atento, Mati, que viene la lluvia, Uno decide, papá y mamá son Ricardo Darín y Cecilia Roth, y no otros 2 actores, que también serían buenos, uno trataría de no elegir malos en todo caso. Uno está sabiendo que esos papá y mamá van a ser totalmente distintos a los que te hubieran brindado otros actores, ni mejores ni peores, distintos. Entonces el punto es, ¿cuál es el relato, cuál es tu visión de papá y mamá? ¿Dónde sentís, cuáles sentís que son los actores que más pueden volcar esa visión? Yo creo que lo que trabajamos con Marcelo y con Ricardo y con los niños fue la solidez de una estructura familiar profundamente amorosa, en la cual los padres, tanto el personaje de Ricardo como el mío,
son pilares muy fuertes en esa familia. Yo soy un convencido que el actor es quien termina de definir, de construir, de darle el perfil último, la mirada última al personaje. Entonces, en la elección de ese actor, vos estás tomando el partido que querés que el personaje, o sea, la línea, el perfil, la identidad que querés para el personaje. O sea, para cualquier personaje uno puede decir, bueno, este personaje lo puede hacer tal, o tal, y son excelentes actores y vos sabés que lo van a hacer muy bien. Ahora sí van a ser personajes distintos. Yo no sé cuál es el momento exacto en el que uno puede tener la tranquilidad de decir este personaje es así o así. A mí me parece que en todo caso es una especie de aproximación lenta y paulatina hacia algo que de común acuerdo con el director, e incluso a veces con los compañeros, se busca. Me ha ocurrido pocas veces planear un personaje, describirlo, definirlo, diagramarlo, hacer el boceto y sentir que desde la primera toma estoy a cargo del personaje. En realidad, si dijera eso, no sería muy sincero de mi parte. Me parece que uno, con el correr de las tomas en los primeros días, empieza a sentir la vibración de si está metido dentro de un traje a medida o algo que está chingando por algún lado. Es maravilloso para mí, por cómo yo me relaciono con mis películas y con el cine, el momento que se suman los actores. Es maravilloso porque lo que hasta ahí era de alguna manera papel, tinta sobre papel, que uno estaba muy fascinado, porque si no, no llega a la instancia de ponerla en marcha, y muy deslumbrado con la dramaturgia, con la estructura, con la construcción, con los personajes, pero de pronto cuando el actor se suma, ella deja de ser una idea y pasa a ser esa persona que el actor te regala. 91, primera. Suelta. ¡Acción! Corte. ¡Acción! El trabajo que hicimos fue básicamente encontrar el punto de solidez de esa familia, de encuentro de esa familia, de amor, de juego, de cariño, de profundo amor, ¿no? Y eso de que el personaje de la madre es una roca, pues yo creo que es una roca en función de tener que sostener a esos niños, ¿no? Detrás de esa roca hay una mujer muy, es cierto, muy fuerte quizás, y muy decidida y muy formada, digamos, en la militancia y en la austeridad y en la fortaleza y tal, pero digamos una mujer también atemorizada y también llena de dudas y también llena de miedos y de incertidumbres, ¿no? ¿Qué tienen que ver los deseos con las estrellas? No sé, eso la verdad que no sé, pero que se te cumple, se te cumple, ¿no? No necesito amigos nuevos. ¿En qué estás pensando ahora? En que tengo un hijo hincha pelota que me saca fotos cuando no quiero. Mi ficha la saco yo. Ma, ¿qué le pasa, papá? A partir de ahora nos vamos a tener que cambiar de nombre. Pará. ¿Ustedes quieren decir que nos vamos a llamar de otra manera? Sí, nadie tiene que saber que estamos acá. Pero 3 timbres y corto, a la tercera llamada atendés. Es nuestra contraseña. Porque hay momentos en que un actor se entrega definitivamente a la decisión de un director y a su mirada, y tanto es así que cuando termina una toma, una secuencia, una escena, la primera actitud es mirarlo para ver si el rebote está en buenas manos. Y afortunadamente Marcelo es un hombre que ofrece esa posibilidad, ofrece la tranquilidad de saber que si él hace así es porque está bien. El momento exacto en que un personaje queda absolutamente delineado y terminado, ni siquiera es con el final del rodaje. Un personaje termina delineado en cine cuando el director dice, esta es
Sí, sin duda, de no haber sido Cecilia, yo creo que seguramente mi personaje se hubiese desplazado, se hubiese corrido hacia otro lugar, no sé cuál, porque tampoco sé quién hubiese sido, pero como creo sin duda que le podría haber ocurrido a ella en función, porque se trata de complementación, y en este caso específicamente mamá y papá son dos personajes que tienen un comportamiento muy específico, tienen una forma de pararse frente a la misma situación de alguna forma distinta, y seguramente hubiese significado una variación, no sé cuál, pero seguramente. Yo creo en el trabajo en equipo, yo creo que es y esto es trasladable a todo. Creo que cuando uno se quiere cortar solo y quedarse con el juego para sí mismo y nada más, se está perdiendo la mejor parte. Y por consiguiente creo que todo depende de todos, de la energía que se genera entre todos. Por eso es que, a pesar de haber sido un trabajo, un rodaje arduo, trabajoso, yo creo que lo conseguimos. Creo que conseguimos encontrar un punto de vinculación, de credibilidad para conformar esta familia, que de eso se trataba. Y esa suma caleidoscópica de miradas que empieza a generar esta idea, que en principio tenía una sola, empieza entonces a dotarse de hondura, de complejidad, de contradicción, y todo eso hace crecer enormemente una película. Entonces, yo como director lo que intento es que ninguna de estas voces mueran, o sea, decir, la única mirada que vale es la mía, silencio, sino por el contrario, escuchar, nutrirte de esas miradas, nutrirte de una visión infinitamente más amplia y tratar de que todo eso también constituya la película. Es una relación muy linda. Yo ya había trabajado con Tomás en Sabrina Love y me parece un actor divino, lleno de verdad y como muy luminoso, ¿no? Y el personaje de Lucas es como el joven militante, ¿no? O sea, yo no podía dejar de mirarlo como con cierta melancolía por todo aquello, por esos jóvenes militantes de esas épocas que ya no están más, ¿no? Fue muy duro el rodaje, fue muy duro por esas cosas que uno no piensa cuando lee un guión, por ejemplo. Mucho exterior, mucha noche, mucho frío. Cuando lees el guión dices, bueno, por ahí ni te das cuenta que luego cuando estés rodando esa escena con ese texto maravilloso y con esa situación maravillosa, además va a haber lluvia artificial, viento artificial, 3 grados bajo cero, 5 suéteres y niños. Fue un rodaje duro, que implicaba mucha concentración. Trabajar con chicos es maravilloso, pero es muy difícil. Los niños tienen un periodo de actividad evidentemente más corto y de concentración más corto que el de un adulto. No siempre, pero en principio sí. Entonces había que entender el proceso de los chicos. De hecho, creo que todos estábamos infinitamente más concentrados que en otras situaciones, ¿no? ¿Sabes? Esa cosa que tienen muy bella todos los personajes de la película, que es el rigor, ¿no? El rigor, la lealtad, la responsabilidad por lo que están haciendo, por supuesto que se mezcla con las emociones y con el cariño y con todo lo que te contaba antes, pero son personajes básicamente responsables, ¿no? Sólidos y no sé si existe esa gente ahora, no lo sé. El director de fotografía, en mi caso Alfredo Mayo, con quien he trabajado en todas mis películas, es un personaje absolutamente clave de la construcción de mis películas. Lo mismo Jorge Ferrari, el director de arte, con quienes empezamos a hablar también de la película ya desde otro ángulo. Lo bueno que tiene esta suma de voluntades a la construcción de una película o a la construcción de un sueño, de una fantasía, es que cada cual aporta también un nuevo punto de vista. Cada cual ve esta película desde su sitio, desde su lugar, que no es minimizarla, todo lo contrario, porque desde su lugar la ven con absoluta amplitud y todo eso va sumándole a la película, la va haciendo sin duda crecer. Y no para de sumarse gente nunca.
durante la construcción de la película. Aún lo que en un principio podría parecer como más ajeno a la película, que es aquello de, bueno, pensar una vez que la película está lista, bueno, cuál va a ser el afiche, etcétera. Y sin embargo también es gente que se suma desde el amor a la película, desde cómo mejor contarla para que la gente sepa que esa película que hemos hecho le va a interesar y le va a gustar. Entonces, una película se construye así, con una idea inicial, con una sensación inicial, con algo que uno sale a buscar, que es bastante intangible, bastante informe, y con gente que se va sumando. La película terminada refleja con absoluta fidelidad el guión, la versión final del guión que habíamos terminado de ver con Marcelo. Los mínimos cambios que hubo tienen que ver en general con cuestiones absolutamente fácticas, de hechos que el mismo hecho la misma realidad de la filmación te presenta. En este caso concreto había una escena que obligaba al personaje de Ricardo a tirarse al agua, o a caerse al agua en medio de una laguna. Hay que tener en cuenta que el planteo original era de filmar esto en enero, con lo cual zambullirlo a Darín en el medio de una laguna todavía era algo que podíamos llegar a lograr, pero zambullirlo, no sé, en abril, mayo, qué sé yo, era condenarlo a una muerte por congelamiento. Entonces, el hecho de la caída al agua era muy esencial en la escena, no era simplemente un truco, un chiste, tenía que ver con el juego que se desarrollaba y había que tratar de encontrar un mecanismo que nos permitiese llegar al mismo nivel de emocionalidad no teniendo la caída al agua. Y en este caso fue divertido porque hubo que reescribirla en locación, digamos. Estábamos ahí con la cuenta absolutamente regresiva, se nos acababan los días, había que filmarla de una vez y encontrar esto con suma premura, y a partir de una idea que me tiró Marcelo con el hecho de jugar con una cámara fotográfica, fue que finalmente pudimos encontrarle una vuelta que, según toda la gente que ha leído el guión y que ha visto la película, dice que realmente terminó siendo mejor que la original. Pero bueno, en este caso en particular sí trabajamos bajo presión, pero con buen resultado. Sí, tengo varias favoritas, creo que todas son favoritas. Sí, tengo muchas partes que me gustan mucho, pero no te las voy a decir ahora, porque sería coacción. Epa. Tenemos que encontrar una más o menos. Y después la podemos ahuecar y te sirve para... Me gustan muchas escenas ahí. Es imposible atravesar el desarrollo de las escenas sin detenerse, aunque sea unos segundos en cada una de ellas. Yo estoy aquí, mi amor. Cualquier cosa me llamas. Yo sé que estás despierto, ¿sabes? Porque yo te parí. Me gusta mucho un parlamento que tiene el personaje de Cecilia, mamá, hablándole a Matías, que se supone que está dormido pero no lo está. Me gusta muchísimo una escena entre Matías y Tomás, en donde los dos están muy bien. Me gusta mucho todo, en realidad. Me gusta mucho la escena del muelle, que es para nosotros paradigmática porque mágicamente surgió de ciertas imposibilidades y se transformó en algo que fue como el resultado de toda la película. 4. ¿Y en Sahara cuántas azules? En Sahara teníamos 4 Ni irse ni quedarse, resistir. Y creo que Kamchatka es eso, es el lugar de resistencia, ¿no? El lugar desde donde uno puede resistir. Ahí va. Acción.
sería ingenuo de mi parte suponer o pretender que la edición de una película, el montaje, no pueda mejorar o perjudicar el trabajo de un actor. Yo creo que ese es el acabado final, ese es el, digamos, el broche. Hasta ahí lo que podemos hacer es aportar piezas para pedazos, para terminar de conformar ese rompecabezas que es toda una película. A ver, ¿acá? Buscalo vos ahí donde te jodan menos. Que nos da felicidad. Yo me miro. Kamchatka es un lugar del alma, es una especie de refugio. Hay una frase de Herman Melville, el autor de Moby Dick, que a mí me gusta mucho y que de hecho la utilizo para la novela también, ¿no? Melville dice en Moby Dick, está hablando de un lugar, de otro lugar, y dice que en realidad este lugar no está en el mapa porque los lugares de verdad nunca lo están. Yo creo que Kamchatka es un poco eso, es un lugar del alma que te va a costar mucho encontrar en ningún mapa, y que es el lugar donde nos refugiamos cuando todo lo exterior se vuelve cruel y terrible, para lamer un poco nuestras propias heridas y rearmarnos otra vez, para poder volver al mundo e intentarlo otra vez, intentar hacerlo, hacer que este mundo sea mejor otra vez. Tuve la suerte y la oportunidad de ver la película, entre comillas, terminada, y mi impresión fue muy contundente, muy fuerte, muy potente, porque estaba todo el cuento, está todo el cuento ahí, está toda la historia tal como la había leído, con, por supuesto, diferencias en algunas cosas y en otras, como es lógico, porque de la lectura a la realización hay un paso muy grande para dar, pero afortunadamente me gustó mucho. Yo creo que Kamchatka es esencialmente una historia de amor, pero una historia de amor no convencional. En general, las historias de amor más convencionales cuentan cómo el protagonista se enamora de otra persona. En este caso, el protagonista lo que hace es recordar cómo lo amaron a él en tiempos particularmente difíciles, como para permitirle ahora verse a sí mismo y darse cuenta de que ahora sí él puede amar otra vez. Es como pasar todo en limpio y encontrar, y descubrir y recordar que has sido amado de una manera tan increíble que vos no puedes hacer otra cosa que amar en consecuencia, aunque aquellas personas que te amaron ya hoy no estén. No podés no ser fiel a ese legado de amor que te formó de esa forma. Sí. Son tus perfumes, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perfumes. Ese otoño dejé de ser chico y descubrí el secreto de Kamchatka.